Dice la escritura en el libro de Efesios, capítulo número 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo o estos dos versículos son muy importantes. Nos está diciendo, por gracia es que una persona puede alcanzar la salvación. Por gracia es un favor inmerecido que el ser humano recibe de parte de Dios. La única manera de nosotros poder entrar al cielo, la única manera que nosotros tenemos para que nuestros pecados sean perdonados, para librarnos de la condenación eterna, es ser salvos, ser librados, ser perdonados. Y dice claramente la Escritura que esa forma, que esa salvación, que ese perdón, viene como un regalo inmerecido. Pero nos explica, dice que es por medio de la fe, esa fe en Cristo Jesús, esa fe que significa creer lo que Jesús hizo, lo que Jesús planeó desde muchísimo tiempo atrás, de un medio para podernos rescatar, para podernos librar de la condenación. Dice, y esta oportunidad para nosotros ser salvos no viene de nosotros mismos, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna persona puede alcanzar su salvación a través de cosas que pueda hacer. No se puede alcanzar el perdón de pecados, no se puede limpiar todo el historial de nuestras vidas por ponernos a hacer cosas, aun que esas cosas se miren bien, aun que esas obras sean buenas. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia, el perdón, esa es la gracia de Dios. Ese es el recibir de parte de Dios. Pero aquí ya nos empieza a explicar, dice, el que encubre sus pecados. Cualquier persona, cualquier ser humano, independientemente del pecado que haya cometido, si lo encubre, si lo guarda en su corazón, si se arrepiente de muchas cosas, pero hay uno que no pueda dejar, uno o varios pecados, dice, no va a prosperar. Prosperar aquí no está hablando de lo económico, no está hablando de lo de material, no, es prosperar para alcanzar la misericordia de Dios. Más el que los confiesa, o sea, independientemente de quién sea, la persona que confiesa sus pecados, pero no solamente que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, aquí ya vemos que para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios, necesitamos tener un corazón, ser personas abiertas, transparentes delante de Dios, no ocultarle nada y confesar a Dios nuestras faltas, pedirle perdón, arrepentirnos y sobre todo apartarnos. Porque si yo hoy le confieso al Señor, Señor, te confieso que, que me emborraché y te pido perdón porque me emborraché y mañana lo vuelvo a hacer en un falso arrepentimiento y de nada sirve esa confesión. O sea, aquí la escritura es muy clara. Hay que confesarlo y hay que apartarnos para poder alcanzar misericordia.
En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Jesús, en Dios, está el poder para perdonar todos nuestros pecados y para limpiar toda nuestra maldad. Eso que no nos quepa duda. Ahora, en Santiago 4, versículos 7 al 10, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es muy importante que veamos que la escritura nos dice, someteos pues a Dios. La única manera de alcanzar la gracia de Dios, de poder decir que hemos sido salvos por medio de la fe, es someternos a Dios, es obedecerlo, es hacer su voluntad. Dice, someteos pues a Dios y enseguida dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hoy en día vemos que se hace lo opuesto, aún en muchas personas que en algún momento le han pedido perdón a Dios, que en algún momento han confesado sus pecados, que en algún momento han cambiado su manera de vivir. Pero ¿qué sucede? Lo dejan en un momento, solamente en una emoción, solamente al ir a la iglesia, solamente, y luego ya en el diario vivir hay una resistencia a lo que Dios pone, porque la conciencia te marca lo que debes y no debes de hacer. La conciencia nos dice qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y la conciencia nos dice qué proviene de parte de Dios y qué proviene de parte del enemigo. Y es una orden que se nos está dando que nos sometamos a Dios. Y someternos a Dios es como decir, Señor, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi autoridad, Él es mi guía, Él es el que me dirige. Dice en el versículo 8, acercaos a Dios. Veamos el orden, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? ¿Tú quieres que Dios te acompañe? ¿Tú quieres que Dios te dirija? ¿Tú quieres que Dios alumbre tu camino? ¿Tú quieres que Dios te perdone tus pecados? ¿Tú quieres que Dios esté cerca de ti? Entonces aquí nos dice claramente, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Sométete a Dios, busca hacer su voluntad y resiste al enemigo. Pero si tú te das cuenta que no estás sometido a Él, que nada más le dices Señor, que nada más te dices cristiano, que nada más te sientes bien porque, pues a lo mejor estás en un estudio bíblico, a lo mejor lees la Biblia, a lo mejor oras, a lo mejor ves algún programa que de alguna historia de la Biblia, pero realmente en tu actividad diaria, cada instante, cada hora, cada día, no haces la voluntad de Dios, entonces en realidad lo estás resistiendo, en realidad no solamente no te estás acercando, sino te estás alejando más. Dice en el mismo versículo 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, es lo mismo, confiesa tus pecados, apártate y dice, y si tienes un doble ánimo en la reunión, me decido a aprender más. En la reunión, decido entender qué es lo que Dios me quiere decir. Al leer la Biblia, me doy cuenta que tengo que hacer esto, pero luego me enfrento a mi diario vivir, me enfrento a mis situaciones, a mis problemas, a mis metas y tengo un doble ánimo, cambio de parecer.
Y dice, si eres una persona de doble ánimo, purifica tu corazón. Confiesa, primero reconoce en qué es lo que estás fallando y, y entonces límpialo. ¿De qué manera? Pidiéndole perdón a Dios, apartándote. Versículo 9 dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, sí, puedes estar pecando, puedes estar fallándole a Dios, puedes estar divirtiéndote, lleno de, en un momento bien divertido con los amigos, en tu propia vida, lleno de risa, de gozo, pero dice, si todo eso va en base a estar resistiendo a Dios, no sometiéndote a lo que Él pide, entonces te está diciendo, haz un alto, mejor aflígete y mejor lamentate y mejor llora, porque tu risa, tu alegría, tu gozo, que está basado en desobedecer a Dios, en no aceptar su, su, su voluntad, en despreciar inclusive ese don que es la salvación. Es como si alguien, imagínate que una persona le regala algo muy valioso a otro y esa persona que recibe el regalo se lo regala a alguien más. O le dice, oye, ¿te gusta esto? Te lo doy, me lo dieron, pero no me interesa. O sea, se desprecia la gracia de Dios con un doble ánimo. Y dice, mejor aflígete, ponte a pensar en lo que estás haciendo, ponte a pensar en cómo estás viviendo, ponte a pensar en cada una de tus acciones, llora porque tu tristeza, tu risa se va a convertir en lloro y el gozo en tristeza. Y luego el versículo 10 dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Pedirle perdón donde te sientes mal, donde realmente reconoces que le has fallado a Dios, reconoces que has despreciado ese regalo que Dios te ha dado de la salvación. Cuando una persona viene verdaderamente arrepentida, verdaderamente triste por haber ofendido a Dios, por haber lastimado a Dios, por haber dado un mal ejemplo a las demás personas acerca de Cristo, por mal representar a Jesús. Si verdaderamente te humillas y lo haces de todo corazón, entonces Él te puede levantar, Él te puede perdonar, Él puede tener de ti misericordia, claro que sí. En Hechos 7, versículo 51, Esteban, que en su defensa ante los que lo acusaban falsamente, estaba hablando principalmente a los líderes religiosos y les decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también nosotros. Esteban estaba viendo que las personas que estaban delante de él eran personas que resistían siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces viene a las vidas de las personas para mostrarte y decirte, no hagas eso, eso que estás haciendo está mal. Y estás a punto de tomar una buena decisión y estás a punto de poder resistir alguna tentación a que cometas algo que no, ya sea que tengas una oportunidad de ganar dinero, pero lo que vas a hacer no es lícito y se te presenta. Nada más, cada persona sabemos que en qué momento el Espíritu Santo nos está diciendo, no hagas esto. Y dice Esteban, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Acá en Santiago veíamos, dice, someteos pues a Dios, o sea, a su voluntad, y resiste al diablo. Y todo parece que lo que la mayor parte de las personas hacen es resisten al Espíritu Santo, resisten a Dios y se someten a la voluntad del diablo. Por ejemplo, dice que el diablo es el padre de la mentira, de toda mentira. Entonces, una persona mentirosa, ¿qué está haciendo? Se está sometiendo a la voluntad del diablo y está resistiendo a la voluntad de Dios que dice, hablad verdad cada cual con su prójimo.
Es un simple ejemplo de cómo a quién nos estamos sometiendo y a quién estamos resistiendo. En Lucas capítulo 6, versículo 46, hace una pregunta el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, nos podemos imaginar aquí una pregunta, pero reclamando. A ver, ¿por qué vienes a decirme Señor? ¿Por qué la gente tan fácilmente dice, no, que nuestro Señor Jesucristo, no, que mi Padre Dios? Dice, y no haces lo que yo digo. Al decirme tú, Señor, me estás diciendo, tú mandas, tú gobiernas, yo voy a hacer lo que tú digas, tú diriges, tú das la orden, yo te obedezco. ¿Por qué me dices, Señor? Y no haces en tu diario vivir, en la práctica, no haces lo que te he pedido cuando te digo que te arrepientas y vayas y no peques más. Cuando te digo que ames y cada cosa que Él nos pide a través de la enseñanza del Evangelio, Él, Él no ve que tú le estés fallando al hermano que comparte. Él no ve que estés fallando a tu iglesia. Él ve que le estás fallando a Él. Es como un padre de familia que se esfuerza para dar lo mejor a sus hijos y dice, tengo un hijo muy rebelde, no me hace caso. Y por más que lo ayudo, por más que lo apoyo, por más que le aconsejo, por más que le enseño, nada más no me hace caso, me deshonra. Ahora imagínate Dios. Y dice en el versículo 47, para que no nos quepa duda, mira, solamente hay dos tipos de personas, el que obedece a Dios y el que no le obedece a Dios. Todos, los dos pueden escuchar qué es lo que Dios quiere. Los dos pueden escuchar el Evangelio, pero tú trata en esta mañana de entender qué tipo de persona eres. Conforme a la escritura, dice, todo aquel, o sea, cualquier persona, aquí no te habla si es hombre, si es mujer, si es pobre, si es rico, si es joven o es ya avanzado de edad. Dice, todo aquel que viene a mí, ¿a quién? A Jesús. No, no a un Dios falso, no a, a Alá, no a Mahoma, no, que viene a Jesús. Es una gran oportunidad. Ya vas al Dios verdadero. Qué bueno que vas con el Dios verdadero. Qué bueno que buscas a Jesús. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, escucha el Evangelio, escucha lo que Dios manda, dice, y las hace, las oye y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La persona escucha el Evangelio, se da cuenta que ha vivido una vida donde no se somete a la voluntad de Dios, no lo toma en cuenta, no toma en cuenta a Dios, y al darse cuenta, dice, ahonda, tiene un arrepentimiento donde se pone a examinar a sí mismo. Dice, cavó y ahondó. No hace un cambio superficial, un cambio por fuera para que los demás lo vean bien. No, hace algo con mucha seriedad. Una casa bien cimentada
se lleva mucho dinero. Hay un gasto muy fuerte en lo que está del piso hacia abajo, en la cimentación. Pero normalmente la gente no ve eso. La gente llega y dice, qué bonita casa, qué bonitas paredes, qué bonitos pisos. Y nadie voltea a ver o a preguntar, oye, ¿cuánto gastaste en tu cimentación? Bueno, una persona seria dice, lo voy a comparar a una persona que está construyendo, alguien que va a edificar una casa, alguien que pone un buen cimiento, dice, y puso el fundamento sobre la roca, y la roca es Cristo. Yo dice, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en base a lo que Jesús me pide, en base a lo que Él me ordena, en base a sus instrucciones. La cimentación la voy a poner bien cimentadas, porque pueden venir inundaciones, van a venir problemas, van a venir aflicciones, van a venir complicaciones, van a venir ataques, van a venir enfermedades, van a venir crisis, van a venir enfermedades. Va a haber, me voy a enfrentar a gente mala, me van a dañar, pero voy a estar bien fundado, voy a estar bien cimentado, porque voy a estar agarrado de Jesús, de tal manera que dice que el río, aunque dé con gran ímpetu contra aquella casa, no la puede mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo. Y recordemos que la primera parte, aquí pregunta Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y para reforzar esa pregunta donde está reclamando, dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ok, imagínate, hay dos personas escuchando el Evangelio. Uno verdaderamente se arrepiente, uno verdaderamente profundiza, se da cuenta lo que el Espíritu Santo le está mostrando, lo que Dios le está mostrando y decide cambiar y decide decirle, Señor, perdóname, no soy digno de que me perdones, pero ten de mí misericordia, quiero hacer tu voluntad. Y vamos a decir, tiene fe en lo que Jesús hizo, tiene fe en que Cristo murió, que resucitó, le cree eso, pero también cree a todas las ordenanzas que Jesús hizo, como aquella mujer adúltera que Jesús se la presentaron delante de él, que Jesús mismo le dijo, ¿quién te condena? ¿Quién lanzó alguna piedra? ¿Alguien te condenó? Dijo, ninguno. Dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Bueno, una persona que cava, que ahonda, lo toma muy en serio este asunto de la reconciliación con Dios, y entonces, de una manera natural, empieza a haber cambios en sus vidas, pero ya es un fruto, ya es un resultado de algo, porque fue transformado. Mas el que oye y no hace la voluntad de Dios, como quiera edifica una casa y hace ciertos cambios en sus vidas y empieza a acostumbrarse a decir, pues yo voy a la iglesia, yo escucho esto, yo oro un ratito, ya no escucho música mundana, ahora escucho música cristiana, y empieza a haber ciertos cambios. Y la gente puede aplaudir y la gente puede decir, yo te noto diferente, porque la casa también está bonita. Sí escucha y escucha a Jesús, sí va y va a Jesús. La única diferencia entre uno y otro es que uno sí se somete a la voluntad de Jesús, sí cree que Jesús murió por él, los dos creen. Sí creen que Jesús resucitó, los dos creen. Sí creen que Jesús lo puede perdonar tus pecados, los dos creen. Pero sí, uno sí cree que hay que vivir ahora conforme a lo que Dios pone, porque, porque se da cuenta que toda la vida no se sometía a Dios. Y el otro dice, no, ahí párate tantito. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, está hablando Jesús. Ustedes pueden escuchar a muchas personas que digan, Cristo es mi Señor, Jesús es el Señor, tiene el control de mi vida. Yo ya le entregué mi vida al Señor. Ahora ya le dije, Señor, toma tú el control de mi corazón, porque Él, Jesús, es mi Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder. Sí, se puede decir todo eso. ¿Sabes qué? Ahora yo le canto al Señor por sus maravillas, por todo lo que Él hace, porque ya me di cuenta que Él es Dios y Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él me hizo a mí. Bueno, dice, no todo el que me diga o que me cante o que le predique a todo el mundo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No va a entrar. Es lo que está diciendo, no va a entrar, aunque diga Jesucristo es el Señor, es mi Salvador. Y te dice quién, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece, el que se somete a lo que Dios pone, a lo que Dios pide. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, hay personas que por una parte les predican un evangelio barato, un evangelio rebajado, porque los líderes quieren llenar sus iglesias, porque les predican con la intención no de que dejen de ofender a Dios, sino más bien de tener congregantes, de incrementar sus diezmos, sus ofrendas, enriquecimiento, o sea, lucran con las almas y les hacen pensar que ya son hijos de Dios y les hacen creer que ya todo está bien. Y, y y no los ayudan para que dejen su mal camino. Eso lo hemos explicado en muchos mensajes. Y entonces la persona sabe que va a la iglesia, sabe que está cantando, sabe que está alabando a Dios, aprueba que el mensaje es de parte de Dios y piensa que ya está en una relación con Jesús porque le dijeron que Dios vino a salvar a todos. Y él dice, bueno, pues dentro de esos todos ahí voy yo. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, hiciste una oración de acepta a Cristo. Sí, escuchabas la palabra. Sí, quizás leías la Biblia. Sí, quizás orabas. Sí, quizás le hablabas a otro. Pero había algo. Seguías haciendo maldad. No confesaste tus pecados y si confesaste, confesaste algunos, pero no te apartaste de ellos. Por eso no se alcanza la misericordia. Por eso se deja de alcanzar la gracia de Dios. Por eso, aunque ahí está la oportunidad de alcanzar la salvación, de alcanzar el perdón, de alcanzar la libertad, de alcanzar la vida eterna, se pierde. Y no porque Dios falle y no porque Dios quiera, sino más bien porque no hay un sometimiento a Dios. Entonces, es muy importante que entendamos que al final de cuentas, el haber pecado contra Dios es estar en contra de su voluntad. Y es muy importante que también hoy quede muy claro que arrepentirse, te puedes arrepentir de algo que no sabes que no está bien, pero tienes que estar dispuesto a someterte a Dios, a hacer tu voluntad.
Cuando el apóstol Pablo fue confrontado directamente por el Señor, que él iba persiguiendo la iglesia, llevaba cartas para detener a los cristianos, a los que estaban convirtiéndose y siguiendo el camino del Señor. Él tiene ese encuentro e inmediatamente cuando se da cuenta que estaba luchando contra Jesús, el apóstol Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento cambió su voluntad, cambió su manera de vivir. Y en ese momento, a partir de ese momento, y te lo deja ver por toda la escritura, que a partir de ese momento él se sometió a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que es muy probable que en tu vida, que inclusive en alguno de estos mensajes que hayas escuchado o que hayas escuchado tiempo atrás, Dios te haya hablado. Y probablemente inclusive Dios te perdonó y Dios te salvó. Que si en ese momento te hubiera sucedido lo mismo que le sucedió a aquel ladrón en la cruz, te hubieras ido al cielo con él. Pero posterior a eso, se vuelve a lo mismo. Posterior a eso, no hay un sometimiento, como dice aquí en Santiago 4:7, no se somete a Dios, no se acerca a Dios, no hay una comunión con Dios, no hay una humillación delante de Dios y entonces todo se pierde. Si ese es tu caso, es un buen momento para que reflexiones y busques someterte a Dios. Vuelvo al primer versículo, a los primeros dos versículos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay una oportunidad de salvación muy grande. Y esto no es por las obras que alguien pueda hacer, no es por obras, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, para que no diga, no, mira, yo como hago cosas buenas, yo me voy a ir al cielo. No, tenemos que entender. Y si tú has experimentado el perdón de Dios, pero luego has resistido a su voluntad, es muy importante que, que aproveches este tiempo. Yo anoté estas preguntas. ¿Has escuchado el Evangelio? Si has escuchado el Evangelio, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, hay dos cosas, hacerlas o no hacerlas. ¿Has tenido muy en claro lo que tienes que hacer? Y esto lo pregunto para que tú lo medites, no para decirlo aquí en el grupo. ¿Ha habido un momento que Dios te muestre en tu diario vivir, en la mañana, en la madrugada, en tu trabajo, en la noche, a solas, con tu familia, con tus amigos, en algún negocio,
que Dios te esté diciendo, no hagas eso, eso no es correcto, y has resistido a lo que el Espíritu Santo te habla. ¿Tienes en claro que sí se te ha presentado la oportunidad de salvación para tu vida? Que algo te haya palpitado ahí en el corazón, que digas, o en tu entendimiento, que digas, oye, esto nunca lo había visto así, ahora me quedó muy claro, ya sé lo que tengo que hacer. Gracias Dios por mostrarme lo que debo de hacer. Y a lo mejor obedeciste en ese momento. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahí ese sometimiento, ahí ese decir, para mí el vivir es Cristo, o sea, yo vivo para Él, para lo que Él me pida. Vives sometido a su voluntad, o sea, en en todo el día, o en algunos momentos haces su voluntad y en otros momentos no. Es como, por ejemplo, si tú vas con alguien y vas a entrar a una reunión o a una junta y le dices a quien te acompaña, espérame aquí afuera, espérame aquí porque tú no puedes entrar ahí. Y la persona que te espera ahí no sabe lo que estás tratando allá, no sabe el negocio que estás haciendo, no sabes el tema que se está tratando. Bueno, imagínate tú dices, Dios está conmigo, Dios me acompaña donde yo voy, Dios me acompaña ahí en mi cama, en mi enfermedad, en mi trabajo, en mi diario vivir, pero hay cosas donde yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Apártate de mí. A ver, vete a dar la vuelta por ahí, porque ahorita voy a hacer algo que no quiero que tú veas. ¿Tú crees que eso se puede hacer? Claro que no, pero eso es lo que hacemos cuando decidimos no someternos a Dios. ¿Haces lo que Él te pide o resistes a lo que Él te manda? Y por último es, ¿le llamas Señor, pero no le obedeces? ¿O le llamas Señor, pero sí le obedeces? Yo te invito a que reflexiones hoy en este día. No, no estamos hablando ahorita de conocimiento de la palabra. No es no es esto un curso para ver cuánta Biblia sabes. No, esto es algo donde estamos procurando reunión tras reunión que pueda haber una verdadera reconciliación con Dios, que aproveches esa oportunidad, que aproveches que a través de una fe verdadera en Jesús y de una obediencia en Él, puedes ser salvo, por gracia puedes ser salvo, pero tenemos que obedecer a lo que Él nos pide. Tenemos que realmente obedecer el Evangelio. Entonces, medita en esto. Yo deseo que Dios te bendiga. Yo deseo que, que realmente cuando te presentes delante de Él, que todos lo vamos a hacer, Él no te diga, no te conozco, nunca te conocí, porque fuiste una persona que no decidiste abandonar el mal. Tus cambios fueron por fuera. Dejaste lo que también a ti ya no te era difícil, pero la verdad es que me llamas Señor, pero nunca haces mi voluntad. Si lo vamos a obedecer, lo vamos a obedecer en todo. Si queremos cambiar nuestra vida,
es para que ya no nos dirija nuestras emociones, ya no nos dirija el pecado, ya no nos dirija el egoísmo, ya no nos dirija la avaricia, ya no nos dirija nuestros deseos carnales, sino que ahora nos dirija a Él en su voluntad. Que podamos decir, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga?